de operaciones. El día de hoy contamos con la presencia del doctor Javier Ramírez Rodríguez, quien estudió, es actuario de la facultad. Sí. Y hizo su doctorado en la Universidad Complutense en Matemáticas. Ha dirigido varias tesis en el área de video, ha dado clases a nivel licenciatura, maestría, es profesor e investigador de la UAM Azcapotzalco y actualmente es el coordinador del posgrado de optimización en la UAM. El día de hoy nos va a presentar la plática, el problema de coloración de vértices y sus aplicaciones. Profesor. Gracias, gracias por estar aquí, buenas tardes. Les voy a comentar un poco de algunas de las aplicaciones del problema de coloración. Este surgió, aunque ya hay un antecedente que al final les voy a comentar, en 1852, cuando señor Francis Guthrie se dio cuenta de que al colorear los condados de Inglaterra bastaban cuatro colores. Y bueno, se preguntó y se planteó el problema de que si serían suficientes cuatro colores para pintar cualquier mapa, ¿sí? Intentó resolverlo, pero no le salió. O sea, no encontró la demostración de que bastaban cuatro colores para el problema de coloración. Y entonces su hermano Francis era alumno de Augustus de Morgan, que lujo, ¿no? Y le dijo que se lo propusiera para ver si lo podía resolver. Y bueno, el de Morgan encontró el problema interesante y que era nuevo, y entonces intentó también resolverlo, pero tampoco le salió alguna demostración de que bastaran cuatro colores para esto. Le platicó del problema a su colega, Hamilton, y resulta que, bueno, le comentó que no lo había podido resolver, y bueno, parece que Hamilton tampoco, porque pasaron como 25 años de eso, y fue en una junta de la Sociedad Matemática de Londres, ¿qué tal, Carmen? De la Sociedad Matemática de Londres, que Cayley comentó pues que no había podido él resolver el problema de los cuatro colores, que si, bueno, preguntó por el estado de ese problema. En esta reunión estaba el abogado Kempe, Albert Bray Kempe. Era abogado, pero también había sido alumno de Arthur Cayley. Y bueno, pues un año después, Kempe dio una demostración. Se la publicaron en un journal ahí en Inglaterra, también en el American Journal of Mathematical, una revista de Estados Unidos que era de matemáticas también, ¿sí? Entonces, bueno, pues todo el mundo contento, pero 10 años después Heawood encontró que había un error grave en la demostración de Kempe, y utilizó el método que había propuesto Kempe, que eran unas cadenas de colores por allí, y él demostró que bastaban 5 colores para demostrar, pero no más. El problema siguió por allí, con algunos intentos por resolverlo, pero fue hasta 1976, cuando después de más de 1200 horas en la computadora más potente que tenían en Estados Unidos, estas personas demostraron que bastaban 4 colores para pintar cualquier mapa. Después hubo ya algunas demostraciones menos complicadas, pero bueno, se dio como buena esta demostración, y bueno, pues como ven, fue un problema muy sencillo que duró 125 años para que lo resolvieran. Y sin temor a equivocarme, seguramente el problema de coloración, después del problema del agente viajero, es el más estudiado
o ha sido el más estudiado por la comunidad de investigación de operaciones, ¿sí? Entonces, les voy a comentar de algunos problemas, algunas aplicaciones, de los más sencillos, otros, bueno, pues que han ido apareciendo por ahí con el tiempo, y algunas generalizaciones, entre ellas pues la que yo hice en mi tesis hace ya algunos años también, ¿sí? Entonces, empezamos con que lo que es una coloración. Bueno, se da una gráfica, es un conjunto de vértices, un conjunto de aristas, y definimos una función de que a cada vértice le asocie un color, ¿sí? Y entonces lo identificamos como el CI, el color del vértice I, y de tal manera que la coloración tengamos que dos vértices que son adyacentes tengan diferente color, ¿sí? Esa es de lo que se trata. Este problema, así tan sencillo también, como ven, se demostró que pertenece a la clase de problemas, a los NP completos, es decir, aquellos para los cuales no existe ni existirá un algoritmo que resuelva de manera exacta el problema, ¿sí? Entonces, eso, pues, gracias a esos problemas tenemos trabajo muchos. Entonces, bueno, pues ahí está este problema de coloración. Se les llama clases de color al conjunto de vértices que tienen el mismo color, ¿sí? Entonces, ese se les llama clase de color. Y decimos que si una gráfica se puede pintar con K colores, entonces se dice que es K coloreable, ¿sí? Y bueno, pues al número más pequeño de colores con que se puede colorear una gráfica se le llama el número cromático y se denota por G de G, ¿sí? Es el número cromático. Para este problema hay muchas extensiones, hay otras extensiones también, que es la coloración de las aristas de la gráfica, y da lugar a otras aplicaciones y a otros problemas. Pero bueno, ahora de lo que se trata es del problema de coloración, ¿sí? Entonces, de lo que se trata es determinar ese número cromático para una gráfica dada, ¿sí? Ese es en lo que consiste el problema de coloración. Bueno, pues como ven, muy sencillo, igual que el del agente viajero, también muy fácil de plantear, pero de resolver pues complicado, ¿sí? Porque a final de cuentas, como el problema del agente viajero, para colorear los vértices se tiene que pensar en una permutación de los vértices para colorearlos. Y eso es lo que se hace en el agente viajero, ¿verdad? Dar una permutación para ver cuáles son las rutas que se van a hacer. Entonces, bueno, pues ahí está. Yo creo que el más común es de programar una serie de eventos, ¿sí? En particular hablo aquí de programar los exámenes, y de tal manera que pues una persona no tenga dos exámenes el mismo día, ¿no? Para que hay que pensar en eso. Entonces, lo que se hace es que para modelar el problema como un problema de coloración, lo que se hace es que las materias sean los vértices, ¿sí? Y si en dos materias hay al menos un estudiante que tenga que presentar esos exámenes, pues se traza una arista, ¿sí? Y entonces, pues se colorean los vértices, se colorea la gráfica, ¿sí? Y entonces, ya está, se colorea la gráfica, y entonces los vértices que tienen el mismo color se pueden programar el mismo día, ¿sí? Porque están conformando un conjunto independiente de la gráfica, y otra vez la coloración es de que dos vértices que son adyacentes tienen diferente color. Entonces, las clases de color me indican el número de días que hace falta para programar los exámenes, ¿sí? Y que cada quien presente un examen cada día, ¿sí? Sin que se le encimen por ahí. Otro problema que es muy común también encontrarse por allí es el de dividir un conjunto en conglomerados o clúster, como se le conoce
muy comúnmente. Y entonces de lo que se trata aquí pues es de que los elementos de este conjunto se agrupen entre aquellos que están más cerca uno del otro. Para esto, bueno, pues se puede definir una distancia que puede ser la que ustedes prefieran, la que les convenga en el problema que estén trabajando, ¿sí? Y después se da un umbral alfa, que eso se fija previamente, ¿sí? Y después se introduce esta gráfica G de alfa, en donde están los vértices, son los n elementos que queremos clasificar, agrupar, y después las aristas son aquellas en las cuales la distancia es mayor que el umbral que fijamos. Entonces, de esta manera, a la hora de colorear los vértices, los que tengan el mismo color van a ser vértices que estén cerca uno del otro. O sea, van a tener diferente color porque la distancia entre ellos es grande. Entonces, no quedaría dentro de la agrupación que nos interesa, ¿sí? Y bueno, pues ahí está otro. Los problemas de agrupamiento están por todas partes y es cuestión de verlos y ver que se trata de esto, porque no siempre es tan directo decir, pues esto es un problema de conglomerados y todo esto de acá, ¿sí? Hay problemas por ahí que, o sea, cuando fue hace un tiempo que hubo un congreso de Lenoan que se llama por aquí, y hablaban de, pues, Pano Santos, hablaban de un problema por ahí, dice que estaban dándole vueltas y vueltas, y hasta que lo habían comentado con otro, de pronto dice, pues es un problema de asignación. ¿Sí? ¿Y cómo? Pues habría que irle rascando, ¿sí? O sea, no salen tan directos los problemas, sino que hay que buscarles y todo esto. Entonces, bueno, pues ahí está. Entonces, con esto, bueno, pues igual se colorean los vértices y ya tenemos una agrupación, que sea la más apropiada o no, bueno, ya esa es otra cuestión. Y ya es cuestión de estar moviendo el umbral que se defina para, pues para ver si la agrupación es conveniente o no. Otro ejemplo por ahí, que es esto de los sistemas flexibles de manufactura. Y de lo que se trata, bueno, pues es de que se tienen que producir varios tipos de partes, y de lo que se hace también muy frecuentemente es de que las partes sean manufacturadas en máquinas que pueden estar equipadas con varias herramientas. Y entonces, de lo que se trata es que se planifican estas herramientas para colocarlas en depósitos y que esas herramientas sean comunes al mayor número de partes posibles, ¿sí? Entonces, se agrupan estos sistemas, se dividen en sistemas más pequeños que se llaman celdas flexibles de manufactura, y luego se intenta agrupar la misma célula, se intenta agrupar en la misma célula partes de manufactura que requerían tantas herramientas comunes como sea posible. Lo que les decía, bueno, estas herramientas se ubican en donde estén cerca de los puestos que las van a utilizar y el mayor número posible, ¿sí? Entonces, bueno, aquí ya no es tan directo ver el problema de coloración, pero bueno, pues con un poco de trabajo se puede ver que la gráfica, que se construye una gráfica completa y a cada parte le corresponde un nodo. Y TI es el conjunto de herramientas para producir la parte tipo I, y después se define el peso como la diferencia simétrica de los conjuntos de partes que utiliza cada una de los conjuntos de herramientas que utiliza cada una de las partes IJ que se tienen por ahí. Y entonces tendremos que, por ejemplo, si la diferencia simétrica es grande, ¿qué querrá decir? Pues quiere decir que hay pocas herramientas que son comunes para las dos partes, ¿sí?
Si la diferencia simétrica, estos aquí son poquitos y aquí son otros pocos, entonces al sumarlos pues quedan pocos y esto, bueno, vamos a tener un valor pequeño de P y J, ¿sí? Y entonces se da el número K de células flexibles de manufactura, se puede dar o se puede decir, bueno, pues dependiendo de... normalmente ya se tiene un espacio, ¿no? Entonces no puede haber más o se tienen ya definidos los puestos que va a haber, lo que se trata es de colocarlos de la manera más eficiente posible, ¿sí? Y entonces de lo que se trata pues es de hacer una partición de los vértices, es decir, de los lugares donde se van a fabricar estas partes, y de lo que se trata pues es de minimizar esta función objetivo, que son la suma de estos pesos de todos los que estén allí, ¿sí? En cada uno de los conjuntos en que se va a dividir, ¿sí? O sea, queremos que las diferencias simétricas de las IJ que estén en cada una de las partes estas de aquí sea lo más pequeño posible, ¿sí? Y entonces otra vez se da un valor crítico T, otra vez igual, ¿sí? Y definimos a P y J'1 si P y J es mayor que este valor y 0 si no. Y otra vez para cada IJ una gráfica G', eliminando las aristas IJ tales que esto de aquí. Esto quiere decir que al ser la diferencia simétrica pequeña, quiere decir que hay muchas herramientas que son comunes a las dos partes que se van a fabricar. Y entonces, bueno, pues otra vez ya tenemos un problema de coloración, porque las aristas serían aquellas cuya diferencia simétrica, las aristas serían entre los pares de partes cuya diferencia simétrica es alta, y entonces a la hora de hacer la coloración, las clases de color nos van a determinar en los conjuntos de partes que utilizan el mayor número de herramientas en común. Y entonces, pues ahí está otro problema. También hay problemas para determinar el máximo número de aviones que se requieren para cubrir cierto número de rutas, ¿sí? Por ejemplo, tenemos estas 5 rutas y queremos determinar cuál es el máximo número de aviones que se requieren para cubrir esas rutas, ¿sí? Y bueno, puede ser aviones, puede ser autobuses, lo que quieran, ¿sí? O sea, no es nada más por esto de aquí. Las restricciones son que cada ruta debe ser servida por un avión, cada avión puede operar una ruta de vuelo en cualquier tiempo y cada avión debe tener al menos 60 minutos en tierra en México, y un avión puede ser programado para servir a más de una ruta. ¿Cómo podríamos verlo como un problema de coloración? Bueno, pues tenemos ahí que los vértices, otra vez, cada vértice es una ruta de vuelo, ¿sí? De las 5 rutas que tenemos allí, y después trazamos una arista entre 2 rutas que no puedan ser cubiertas por un avión, ¿sí? Pintamos la gráfica y las clases de color, el número de aviones que se requieren es el número de clases de colores que se utilicen para pintar esa gráfica de ahí, ¿sí? Entonces, como ven, pues de los problemas hay muchos, y bueno, de hecho hay un artículo ya de hace tiempo de este señor Pardalos y otros, y sugieren estas generalizaciones para generalizaciones internas del problema de estos y otras generalizaciones externas. La primera dice: relaja la restricción de que los conjuntos de vértices de un mismo color sean independientes. Bueno, hay problemas entre estos problemas de coloración en los cuales el número de vértices vecinos que tengan el mismo color es un número determinado. Entonces, por eso relaja esto de que sean independientes, sino que puede haber vértices
que sean vecinos, que siendo vecinos tienen el mismo color, ¿sí? Y bueno, pues de todo esto, de vértices del mismo color, hay otro problema que se llama de anticoloraciones, el problema de anticoloración, y es un problema que está trabajando un chico del doctorado, ahí en el doctorado en optimización, conmigo y otro colega de ahí. Entonces, las anticoloraciones es pintar los vértices, el mayor número de vértices del mismo color, de tal manera que no haya vértices adyacentes que tengan colores diferentes. Entonces se busca otro color, otros vértices que son incoloros, y esos vértices incoloros son adyacentes a vértices de diferentes colores, ¿sí? Y hay dos en particular, y bueno, pues, y esto también tiene sus aplicaciones, ¿sí? Entonces, bueno, nada más se los comento eso, y ya está. Otras es de que siendo independientes se imponen relaciones a las clases de color. Hay otros problemas en los cuales se exige que la diferencia entre el color de un vértice y el otro tiene que ser mayor o igual a un cierto valor, ¿sí? Igual también hay aplicaciones para estos problemas. Y bueno, son a final de cuentas problemas que han surgido de necesidades específicas, y entonces, bueno, pues ahí está. Este problema en particular, bueno, también quería comentarles porque tiene relación con algo que resolvieron unos chicos de ahí del posgrado en optimización, y bueno, que les sirvió para ganar un concurso internacional. Ya lo platiqué la otra vez, pero esto lo machaco ya que es algo que vale la pena cacarear, ¿sí? Entonces, bueno, aquí tenemos otro problema en que consiste en asignar trenes que llegan o salen de las estaciones de los andenes. Y bueno, pues aquí pues no tenemos trenes, pero bueno, en Europa es muy común este problema, ¿sí? Es de que asignarles andenes a los trenes es un problema que se está resolviendo yo creo que en todas las ciudades de Europa, ¿sí? Y aquí de lo que se hace es definir una gráfica G, que es un conjunto de vértices y aristas, donde ves el conjunto ordenado de los n trenes, y a cada tren se le asocia un intervalo de tiempo de llegada, tiempo de salida, y los trenes también, que si llega a la estación después de J, entonces y mayor que J, y aquí tenemos esto. Y hay una incompatibilidad entre de dos trenes y J, es decir, tenemos una arista cuando llegan en un intervalo de tiempo menor que un intervalo mínimo que ponen como requisito, pues, un intervalo de seguridad. O sea, no puede ser que un tren llegue y salga y enseguida ya esté el otro ahí. Tiene que haber un intervalo pequeño, pero tiene que haber un intervalo de seguridad para que pueda salir el tren y el otro también llegue y no pase a mayores, ¿sí? Entonces, igual, y deben respetarse cada salida. Déjenme ver si hay algo más aquí. No. Y entonces, pues también, otra vez, la gráfica G es el conjunto ordenado de los trenes, y tenemos una arista entre dos trenes que no pueden ocupar el mismo andén, ¿sí? Y el problema al colorear esa gráfica, las clases de color nos dicen los trenes que pueden llegar a las estaciones correspondientes, ¿sí? Al andén correspondiente. Otro problema también fue este mantenimiento de flotas, en donde los vehículos llegan para mantenimiento regular, y bueno, pues también este es muy parecido al anterior. Se busca asignar en el puesto de mantenimiento un periodo de tiempo LI a cada vehículo, y de tal manera que los vehículos tengan asignados intervalos que no se traslapen. Y entonces, bueno, pues a la hora tenemos que si el intervalo de tiempo de servicio se traslapa entre dos vehículos que van a recibir el servicio, pues está claro que no se les va a asignar ese puesto, ¿sí? Entonces las clases de color otra vez nos van a decir los puestos que pueden ser asignados a los vehículos correspondientes, ¿sí? Déjenme ver si hay otro todavía. Pues sí, todavía hay más problemas. Asignación de canales de transmisión.
Y otra vez, normalmente cuando se asignan canales de transmisión, cuando se asignan pues estos canales, puede ser que haya interferencias. Y bueno, pues entonces está claro que en los puestos de trabajo, otra vez los puestos de trabajo serían los vértices, ¿sí? Y habría una arista entre dos puestos si hay posibilidades o hay riesgo de interferencia. Y otra vez, las clases de color nos darían los puestos a los cuales se les puede asignar la misma frecuencia o el mismo canal, ¿sí? Entonces, bueno, pues hay más estos problemas. Otro, bueno, pues esta es una generalización que propuse en 2000, y de lo que se trata pues es, estaba trabajando con el problema de coloración y de pronto me entero que en Canadá estaban trabajando con gráficas enormes y yo andaba trabajando con gráficas de 500 vértices y no con muy buenos resultados, y digo, bueno, pues entonces hay que buscar una salida airosa, o irme a Canadá a trabajar con aquellos, ¿no? Y como estaba difícil irme a Canadá porque ya estaba muy instalado allá, entonces pues le buscamos una salida ahí con mi asesor y bueno, sí la encontramos y ese está. De lo que se trata es, vamos a pensar en el problema de asignación de días para los exámenes, por ejemplo, ¿sí? Pero puede ser el caso de que, bueno, aquí en los exámenes no hay ese riesgo, ¿verdad? Pero en programación de clases, por ejemplo, sí hay el riesgo de que alguien que de pronto no se interesaba en estas dos materias, sí se interese, ¿sí? Entonces, que tengamos que agregarle esa arista a la gráfica. Y de lo que se trata el problema de coloración robusta es de que si llegáramos a agregar una arista a la gráfica, la coloración que tenemos sigue siendo válida, ¿sí? Entonces, entre más robusta sea la gráfica, bueno, pues menor será la rigidez de esto. Es decir, que si llegáramos a agregar aristas, la coloración actual sigue siendo válida. Está claro que la coloración que se tendría no necesariamente tendría que ser el número cromático, ¿sí? Pero sí se tendría. Entonces, para el modelo, bueno, están estas variables de decisión, en donde X y C es 1 si el color del vértice Y es C, 0 si no, y estas son variables auxiliares que sirven para incluir en la función objetivo la penalización correspondiente a las no aristas que tengan el mismo color. De esto hay, bueno, están unos artículos que nos publicaron por ahí. Basta que escriban The Rose Coloring Problem y van a encontrar muchos trabajos bueno, algunos trabajos que nos han publicado, otros que han publicado a otras personas de otros países que han trabajado, que bueno, les interesó el problema y que lo trabajaron, y el modelo es este de aquí, ¿sí? Este modelo, bueno, puede ser que propuse porque era un problema también diferente, y de lo que se trata, bueno, aquí esto es de que este conjunto de restricciones es de que a cada vértice se le asigne un color. Y esto lo que nos asegura es que aristas adyacentes tengan diferente color. Este otro conjunto de restricciones nos asegura que si hay dos vértices que no son adyacentes, entonces que esta variable valga 1, porque esa la vamos a incluir en la función objetivo para que se contabilice la penalización de esa arista justamente. Y otro conjunto de aristas lo que nos asegura es que se utilicen todos los colores que se decidió utilizar, ¿sí? Entonces, bueno, pues de esto solo les comento esto de allí, ¿sí? Y hay algunas aplicaciones también.
unas que yo propuse, otras que propusieron los que trabajaron el problema con algunas heurísticas, y bueno, pues esa es una generalización más del problema de coloración. ¿Sí? En 2016 fue el último artículo que publicamos, y yo creo que ahí le vamos a parar, a menos que salga algo extraordinariamente mejor que todo esto. ¿Sí? Y es un algoritmo híbrido de dos metaheurísticas por allí, que una de ellas, Román, estuvo trabajando con ella en su tesis de doctorado, que bueno, trabajó conmigo también. Y bueno, pues se estuvieron trabajando en esto, y es la última publicación que hay. ¿Sí? Y bueno, para terminar, antes de que surgiera el problema de coloración, ¿sí? Hubo esta referencia en donde este señor Mobius reportó que un amigo de él, filólogo, le había preguntado de este problema, que si sería posible. Dice, era el problema de los 5 príncipes, y había un rey que tenía 5 hijos, y lo que había dicho es que su reino, en el testamento dijo que su reino tendría que ser dividido en 5 partes, y que cada una de estas tuviera un lindero común con las otras 4. Y la pregunta es, ¿será posible eso? Bueno, y ese lo dan como un antecedente del problema de coloración. ¿Sí? Y bueno, pues... ¿Y si se pudo? ¿Eh? ¿Y si se pudo repartir el reino? No, ¿qué no? Y ya que están aquí, aprovecho también. Bueno, este libro trae muchas cosas de las que les acabo de platicar. Es un libro más o menos reciente, 2009, que les encargaron por allá unos y lo hicieron, y bueno, está bonito. Ya lo tienen por acá, por si alguien se interesa. Y la otra, bueno, pues es mi tesis, que está también por ahí disponible. La publicaron en la Universidad Complutense. Y ahí está. El periodo para ingresar a la maestría en septiembre está abierto. ¿Sí? La maestría en optimización, bueno, igual que el doctorado, está en el PNPC. Me tocó ya a mí la segunda evaluación de la maestría, y pasamos de un posgrado nuevo a un posgrado consolidado. Sí, nos saltamos un paso por ahí. Entonces, es un buen posgrado. ¿Sí? Y bueno, también está el del doctorado. Este ya se cerró, pero enseguida se abre para ingresar en invierno del próximo año. Y de lo que les quería decir es este otro. Bueno, este es el concurso que les digo que ganaron nuestros estudiantes. Rodrigo se graduó el 4 de mayo en el doctorado. Sergio asegura que se graduará. Ya tiene el artículo aceptado, entonces solo es cuestión que termine la tesis. Del doctorado también. Gualberto estudió la maestría, ya tiene también 2 artículos que se puede graduar con eso, pero Francisco, que es el asesor de todos ellos, le dice, tienes que hacer la tesis. Y entonces, pero ya asegura que también se graduará en junio. ¿Sí? Entonces, bueno, fue un concurso internacional que lanzó una universidad en Nuremberg, y bueno, pues ellos fueron los que sacaron el primer lugar. ¿Y en qué problema? En programar los horarios de los trenes en Inglaterra para optimizar el uso de la energía. Los trenes, al llegar a la estación, generan energía que es captada en algunos dinamos o como sea, ¿sí? Y después esa misma energía la usan para cuando los trenes van saliendo. Y bueno, pues se pusieron a trabajar en el tema,
Y bueno, ahora sí que lo notable de esto fue que le ganaron a grupos que han estado trabajando en estas cosas de los trenes durante varios años. Y bueno, quedaron en eso de ahí. Entonces, bueno, pues ahí está la página todavía, aparece todavía esto, ¿sí? De estos chicos y bueno, pues, ¿sí? Así es que, bueno, están cordialmente invitados y si les interesa un posgrado y si les interesa una optimización, el mejor es ese, porque no hay otro, entonces. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Ninguna duda? ¿Pregunta, comentario? Uy, pues. Bueno, vale. Entonces, yo no entendí muy bien cuáles eran las claves para identificar el problema de coloración. Para identificar algún problema de coloración en una gráfica, ¿cuáles son los puntos claves? Bueno, hay que ser capaces primero de identificar los vértices de la gráfica. O sea, que puedes ver como vértices. Ve, por ejemplo, de los sistemas flexibles de manufactura, pues, no, como que no se ocurre, ¿no? Pero, pues empiezas a ver, quieres agrupar de alguna manera, o sea, piensa en problemas en donde quieras agrupar algo, yo creo que eso podría ser una buena señal, ¿sí? Y piensas en que los elementos que quieres agrupar sean los vértices. Y luego las aristas, pues ahora sí que lo que no se vale. Lo que no se vale entre estos elementos y después las clases de color te van a dar los elementos que puedes agrupar de alguna manera. ¿Vale? Sí. Bueno, ¿algo más? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Bueno, pues muchas gracias por su paciencia. ¿Qué tal, Carlos?